Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una emisión más de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos cotidianamente, regularmente, con nuestros amigos de la red internacional Somos Innovación, a quienes agradecemos su apoyo. En esta ocasión nos pareció muy importante tocar un tema del que no se habla mucho, por desgracia, y me parece que es muy importante, que ha mostrado a lo largo de la historia sus beneficios. Y si las sociedades latinoamericanas adoptaran su ejemplo, creo que serían sociedades con posibilidades de mayor prosperidad. Estoy hablando de las zonas económicas especiales. Esta figura que se creó hace mucho tiempo, ya nos dirá nuestro invitado si es correcto atribuir a China esta novedad, y me parece que en el caso de China ha sido bastante consecuente, constante en esta creación, cosa que quizás en nuestros países con un capitalismo de amigos, en donde el gobierno siempre quiere meter mano para hacer negocio, para beneficiar a algunos cuantos convencidos de su proyecto político, algunos compadres, socios políticos. Bueno, no tendría necesariamente la misma continuidad. Pero bueno, yo ya estoy hablando de más. Yo quiero presentarles a nuestro invitado. Es un honor que esté con nosotros. A Cristian Betancourt. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor, muy bien, y el honor es mío, ¿no? Estar aquí con ustedes y con su audiencia, muy agradecido. Bueno, Cristian es un especialista en el tema, es funcionario bancario, pero sobre todo, bueno, pues ha estudiado mucho este tema desde hace bastante tiempo. Él está en Honduras, entiendo que en Tegucigalpa, ¿o dónde, Cristian? En Roatán, en la isla de Roatán, en el Caribe. Ah, bueno, el paraíso de Roatán, qué hermoso. Bueno, pues para los amigos de América Latina y México que no conozcan Roatán, no saben el paraíso tan extraordinario que es esa isla. Y bueno, pues entonces vamos a hablar de este tema con Cristian. Agradecemos mucho tu buena disposición, Cristian. Y bueno, entonces pues podríamos comenzar, como se dice desde el principio, y es que nos explicaras algunos antecedentes de esta figura. China es el ejemplo que siempre se cita, ciudades que crecieron precisamente bajo esta figura, aunque Hong Kong es otro caso, no necesariamente de zona económica. Bueno, ahí podría aplicarse a estas zonas económicos especiales este concepto que en Japón, que en Hong Kong se dio de un solo territorio con dos sistemas distintos. Me parece que, bueno, podría ser esto una explicación de las zonas económicas, pero tú qué has investigado, qué antecedentes hay de esta figura, Cristian. Sí, Hugo. Bueno, a lo largo de la historia ustedes pueden encontrar diferentes ejemplos de regiones autónomas, ¿no? de sociedades, de comunidades
con autonomía, con un cierto régimen regulatorio, legal, diferente a la norma, al de un gobierno central, especialmente si nos vamos desde antes de que surgieran los estados modernos, ¿no? Con el Pacto de Westfalia, ya por los 1700. De hecho, les recomiendo, hay unos mapas interactivos muy bonitos que hace Adrianople Group, Grupo Adrianópolis, lo pueden encontrar en Twitter, pero de acuerdo, en tiempos modernos, el ejemplo de China es el mejor para entender esta figura. Y de hecho el caso de China surgió de Hong Kong, ¿no? La historia de Hong Kong es una historia un poco más antigua, un poco más compleja, ¿no? Fue un espacio territorial que fue cedido a la corona británica en su momento y esencialmente fue eso, ¿no? Una región autónoma, digamos, con normas diferentes, con instituciones diferentes a las de China continental. Y les fue muy bien, ¿no? Es decir, funcionó muy bien, se generó prosperidad dentro de Hong Kong y fue ahí, tras ver la experiencia que hubo en Hong Kong, que China continental decide prestar atención a lo que se está haciendo ahí. Después de la China de Mao, con todos los problemas que hubo, con la hambruna, con las dificultades que tenían para sacar al país adelante, ¿no? Para poder alimentar a su gente, entra el gobierno de Deng Xiaoping en China, un gobierno reformador, que fue el que hizo cambios en pro de abrir un poco las libertades económicas en China, y se fija en lo que pasa en Hong Kong, ¿no? Se fija en lo que están haciendo en Hong Kong y decide iniciar cuatro zonas económicas especiales en China, ¿no? Shenzhen quizás es la más conocida, la más famosa, que está justo del otro lado de un cuerpo de agua, del otro lado de Hong Kong, ¿no? Y funciona, y les va muy bien, y China viene y hoy por hoy tiene alrededor de 2.000 zonas económicas especiales en su país, por lo que fue un punto clave para el desarrollo y el crecimiento de China. Muchas gracias, Cristian. Bueno, entonces tenemos este antecedente que en China ha dado excelentes resultados. El gobierno chino no se mete en las decisiones de estas ciudades, territorio, y bueno, pues me parece que eso da seguridad a los inversionistas. Vemos la actual dinámica de Hong Kong, en donde ha ido perdiendo gradualmente muchos de sus márgenes de libertad. Bueno, es siempre el riesgo con gobiernos entrometidos y metiches. ¿Qué le vamos a hacer? Pero en el caso de América Latina, se ha visto, al menos yo recuerdo discusiones de este tipo, al menos desde hace 15, 20 años, precisamente con amigos de Centroamérica, en Roatán, se empezaba a hablar mucho sobre la posibilidad de crear estas figuras. Se hablaba y pocos avanzaron. Me parece que el caso más exitoso hasta cierto punto ha sido el de Honduras. Cuéntanos, Cristian, ¿cómo fue el desarrollo de esta figura jurídica en la legislación hondureña? ¿Qué principales antecedentes podemos encontrar que sean de utilidad en esta discusión? Gracias, Víctor. Sí, tras el éxito que hubo en China, otros países empezaron a prestar atención, ¿no? Se empezaron a desarrollar en Corea del Sur, en otros países asiáticos. Cada país y cada zona económica especial un poquito diferente de la otra, ¿no? En algunos lugares con un poquito más de autonomía que otra, en algunos lugares los gobiernos se involucraban un poquito más, o invertían menos, o se involucraban menos. Y llegamos hoy donde hay más de 4.000 zonas económicas especiales mapeadas por la Organización de las Naciones Unidas, y se empieza a dar un movimiento. Hay muchas en Asia, hay muchas en África, pero en América Latina realmente no dimos el salto sino hasta hace muy poco. En América Latina lo que tenemos son zonas libres, ¿no? Muchas zonas libres en un montón de países que tienden a ser nada más zonas con beneficios fiscales, con beneficios de impuestos, y en algunos países con algunos procedimientos administrativos diferenciados. En México tienen el tema de las sedes que son muy interesantes. En Ecuador tienen unas que le llaman sedes también, pero solo son un tipo esencialmente de zona franca. Costa Rica ha tenido muy buena experiencia con sus zonas francas porque tienen un proceso administrativo diferenciado donde, por ejemplo, a las empresas se les tiene que cumplir los permisos o resolvérseles sus solicitudes dentro de cierto margen de tiempo, y si no se hace,
es aceptada, ¿no? Algo que entre los abogados se conoce como afirmativa ficta. Luego en Panamá hay un proyecto al que le tengo mucho aprecio, que me parece muy interesante, que es el Puerto Libre de Colón en Panamá. La zona libre de Colón en el norte de Panamá es la zona libre más grande de América Latina, es una pequeña ciudadela. Y se logró gestionar hace unos años, durante la década pasada, que los beneficios de la zona libre fueran extendidos a la ciudad de Colón, al municipio de Colón, y se establece el Puerto Libre de Colón, lo cual me parece que ha sido un proyecto muy interesante, con resultados todavía que están gestionando, pero creo que todas han sido lecciones muy importantes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Honduras? ¿O qué es lo que estamos haciendo en Honduras? Ok, tal vez para alguna gente podría ser fácil entender las zonas económicas especiales como básicamente zonas libres en esteroides. En Honduras se lograron establecer las sedes, las zonas de empleo y desarrollo económico, que tienen un muy, muy alto nivel de autonomía. Realmente es más fácil decir qué leyes del régimen ordinario hondureño nos aplican que cuáles no. Y realmente solo se tiene que cumplir con las normas penales, por supuesto, con el Código Penal de Honduras. Tiene jurisdicción el Ministerio Público, ¿no? Los fiscales hondureños pueden conocer en caso que surja un delito, y hay que cumplir con las normas migratorias, por supuesto, por temas de seguridad nacional. Si alguien viene y se quiere vivir adentro de una de las zonas económicas especiales existentes, tiene que hacer a tiempo completo, ¿no? Tiene que hacer un proceso migratorio con el régimen ordinario hondureño, y luego hay cosas de símbolos patrios, la bandera, que se tienen que respetar. Pero por demás, estas zonas tienen, que son 3 a día de hoy, tienen completa autonomía para establecer sus normas. Esto incluye normas tributarias, normas financieras. Hay un centro financiero que hemos estado construyendo aquí en Roatán, en Próspera Sede, que es una de las zonas económicas especiales. Temas laborales, temas de las normas mercantiles, ¿no? Todo eso se puede hacer localmente. Y quizás la pregunta que muchos puedan tener es, bueno, ¿y cómo logramos esto? O sea, ¿cómo logramos hacer esto? Porque, como muchos bien sabrán, los gobiernos latinoamericanos no les gusta mucho como soltar poder, ¿no? Y fue en una coyuntura, ¿no? Quizás algunos recordarán el golpe de Estado que hubo en Honduras en 2009, lo cual dejó al país en una situación muy complicada, ¿no? A nivel internacional perdió reconocimiento internacional de parte de organismos multilaterales, perdió acceso a crédito, perdió acceso a muchas facilidades, ¿no? que los estados usualmente en su funcionamiento normal tienen. Es en esa coyuntura y es en ese contexto que el gobierno que vino después, electo después del golpe de Estado, que tuvo que ser un gobierno de coalición, que tuvo que ser un gobierno de reconstrucción, es que se da la ventana política, y aquí aplicamos realmente un montón de public choice, ¿no? Tuvimos que buscar identificar esa ventana política para lograr que algo tan inusual en la región fuese tomado en cuenta. En aquel momento se habla con algunos economistas. Paul Romer fue una de la gente que lideró mucho esto. En la primera versión, que se llamaban redes, en aquel tiempo eran regiones especiales de desarrollo, me parece, las cuales fueron declaradas inconstitucionales, y eran inconstitucionales según mi criterio también, porque en aquella primera iteración la idea era pedazos de tierra poco más grande de lo que son ahora las sedes, y la idea era delegarle la administración de esa región a un país extranjero, ¿no? En aquel tiempo se hablaba de Suiza, se hablaba de Canadá, pero eso era pues algo muy, muy difícil de vender realmente. O sea, había atentaba contra la soberanía del país, esa primera versión, y pues los hondureños, con muchos problemas que tenemos, hubiera sido difícil poder aceptar eso. Entre otras cosas, fue declarada inconstitucional, y luego se da una segunda versión que viene a ser lo que es hoy la sede. Se promulga la ley de las zonas de empleo y desarrollo económico, las cuales son regiones autogobernadas. Hay autoridades internas dentro de cada sede. El secretario técnico, que es esencialmente el gobernador o el alcalde de la sede, tiene que ser hondureño, y está acuerpado por un consejo, ¿no?, de especialistas
que en buena parte son hondureños también en las sedes que hay, y ellos se encargan de esa administración del día a día debajo de un órgano regulador del gobierno, el cual fue el CAMP, que es el Comité de Adopción de Mejores Prácticas. Y ahí creo que hubo mucha sabiduría de quienes lo diseñaron en aquel momento, porque como funcionó es que el CAMP viene, se nombra, y luego, después de nombrado, con 21 miembros, se hace una selección de gente con mucha experiencia, muy especializada en esos temas de América Latina. Todavía está Sur Spearpoint de Panamá, que fue director de la Zona Libre de Colón. Está el profesor Enrique Gersi, peruano, y se genera este grupo. Y una vez nombrado, nadie más de parte del gobierno puede nombrar sus miembros. Si alguno de los miembros renuncia o muere, entre los que quedan tienen todavía que elegir su reemplazo. Entonces, de alguna manera se le corta la injerencia que un gobierno posterior pudiese querer tener sobre esto, ¿no? Que fue un poco lo que pasó, lo que usted comentaba, de verdad, Víctor, con Hong Kong, que Hong Kong sigue siendo una región administrativa independiente, digamos autónoma, pero las autoridades de Hong Kong fueron cooptadas por el gobierno de China continental. Entonces, se diseña de esta manera. Pasa el tiempo, esto fue quizás 2013 o 2014, la ley de las sedes, pasa el tiempo, el gobierno como que se le olvidó un poco el tema y quedaron pendientes algunos reglamentos adicionales hasta que logramos tener todo en orden, todo bien, y se empiezan a aprobar sedes en 2020. La primera siendo Próspera Sede, que es donde estoy, que es desde donde les estoy hablando, que está en la isla de Roatán y en La Ceiba, que es en Honduras continental, justo enfrente de la isla. Luego está Ciudad Morazán, que es otra sede que queda contiguo a la ciudad de Choloma, que es una ciudad industrial, mucha manufactura, mucho textil, en Honduras continental. Y la tercera, que es Orquídea Sede, que queda en el sur del país, cerca de Nicaragua, que es principalmente agroindustrial, tienen viveros, exportan chiles verdes, tomates, muy ricos. He tenido la oportunidad de ir, los exportan a la costa oeste de Estados Unidos. Y por ahí más o menos fue, de manera muy resumida, cómo se fue dando el proceso. Y esto fue pensado con la idea de poder incorporar buenas prácticas, ¿no?, internacionales, que fue lo que hizo China, que fue lo que han hecho Corea, muchos otros países, que era incorporar dentro de la zona buenas prácticas internacionales, ¿no? Empezar de cero, ¿no? Quitarte todo el lastre, todo el bagaje, todo lo dificultoso que hay en el régimen ordinario hondureño, como en todos nuestros países en América Latina, y poder empezar de cero con buenas normas, con buena institucionalidad y con Estado de Derecho, ¿no?, que se respete la ley. Porque eso realmente en nuestros países, claro, hay temas de dificultades a nivel regulatorio, de temas de permisos, de temas de impuestos. Algunos países tienen problemas con su moneda, con inflación, pero realmente el talón de Aquiles en América Latina es el Estado de Derecho, es decir, el principio de legalidad, que se respete la ley, que tengamos jueces independientes, que tengamos jueces imparciales, que tengamos también jueces profesionales, ¿no? Porque muchas veces no tienen mala intención, pero por desconocer un tema especializado, vienen y ponen en riesgo el cumplimiento de la ley. Entonces, ese fue el espíritu, crear un oasis de estabilidad legal, donde la norma se cumpla y no tengamos que estarnos preocupando, las empresas, las personas, no tengan que estarse preocupando de qué cambios legales vaya a hacer el gobierno que entra, ¿no?, el gobierno de turno. Digamos que desde la concepción más provechosa de estas zonas, bueno, lo ideal es alejarlas del proceso político, tratar de que el gobierno intervenga lo menos posible, una alta especialización y profesionalismo por parte de sus autoridades, que sean autoridades verdaderamente profesionales, expertas en los temas y no políticos desempleados que anden buscando por allí algún puesto o a quién cederle tales o cuales beneficios. Es así, Cristian, digamos, claro, y entonces pues estas zonas se establecen con la idea de que haya una legislación nueva, ajena a la del país, que tradicionalmente no ha dado resultado,
y entonces, bueno, pues explorar la posibilidad de un cero y adelante para que atraer a inversionistas, a gente que quiera arriesgar su dinero, y digamos que esta es la lógica de estas zonas especiales. ¿Es así más o menos, Cristian? Esencialmente, Víctor, sí. Y de hecho, las tres zonas económicas especiales que hay, todas están en áreas rurales, ¿no? Todas están alejadas de las urbes. Incluso, digamos, los tres municipios son municipios rurales, ¿no? Donde están ubicadas. Pero incluso dentro del municipio están alejadas de donde está la población principal. Entonces era tomar algo que era un riesgo mínimo, digamos, para el país, esos pedazos de tierra donde no había nada, donde nadie estaba invirtiendo, donde el potencial de afectación a los vecinos era mínimo, y decir, hey, ¿por qué no probamos esto? ¿Por qué no probamos hacer nuevas normas? Y cada una son diferentes, digamos. Próspera, donde yo estoy, sí tiene un cuerpo regulatorio muy sofisticado, muy elegante, me atrevo a decir, porque está pensado para atraer negocios, emprendedores muy innovadores, muy cutting edge, ¿no? Muy de avanzada. Pero, por ejemplo, Morazán Sede es esencialmente la legislación hondureña, pero simplificada. Es legislación hondureña con sentido común, le dicen ellos. Y luego la Orquídea es también una mezcla un poco diferente y más enfocada a sus desarrollos agrícolas. Entonces sí, era poder probar esto, y la idea en el largo plazo es, hey, si funcionan, bueno, primero van a competir entre ellas, entre las que haya, y a las que les vaya mejor, a las que puedan ir atrayendo más inversión, pues lo estarán haciendo porque algo están haciendo bien. Entonces, así compite con las demás, y las demás pueden aprender de las buenas prácticas que la otra está haciendo. Y en el largo plazo, la idea es que el régimen ordinario hondureño, es decir, Honduras tradicional, pueda también, digamos, los políticos puedan tomar de referencia las buenas prácticas que se han estado implementando en las zonas económicas especiales. Bien, lo cual, bueno, en sociedades como las nuestras, insisto, lo que decía al principio, con un profundo capitalismo de amigos, bueno, pues es muy difícil porque no logras evitar que los políticos vean todo esto como oportunidad de repartir beneficios políticos o beneficiarse económicamente o beneficiar a los amigos, a la gente que los financia, pues con algunos negocios jugosos. Déjame contarte, los mexicanos saben esto, pero en el caso de México, por ejemplo, durante 30 años se fueron creando organismos autónomos cuya función era controlar al gobierno, pero desgraciadamente el gobierno siempre tenía alguna injerencia en el nombramiento. Bueno, pues llegamos a este nuevo gobierno, muy parecido, por cierto, al de la presidenta hondureña en sus líneas ideológicas, y este gobierno, bueno, pues empezó a molestarse de que hubiera tantos organismos reguladores que le impedían precisamente pues repartir negocios, beneficiarse. Y, por ejemplo, en el órgano de transparencia, de libertad informativa del gobierno, pues resultó que ya no quiso nombrar a los comisionados, y al no nombrarlos, bueno, pues el organismo poco a poco fue cayendo en la atrofia. Y bueno, me parece que el mecanismo que encontraron en Honduras, pues habrá que ver sus consecuencias, pero me parece mucho más acertado que seguir permitiendo que el gobierno haga y deshaga en los nombramientos. Ahora bien, Cristian, desde tu punto de vista, digamos que estas zonas económicas son incompatibles con este capitalismo de cuates, pueden ser el inicio de erradicarlo en nuestras sociedades, algo que está profundamente metido en todos nuestros arreglos institucionales. ¿Tú cómo ves este tema del capitalismo de amigos y su incompatibilidad posiblemente con estas zonas económicas?
Completamente de acuerdo, Víctor, en el sentido de que muchos, digamos, de los empresarios tradicionales hondureños que a lo mejor han tenido relaciones, ¿no?, con los gobiernos, no han sido y todavía no son, digamos, muy aficionados de lo que hemos estado haciendo en las sedes, precisamente porque aquí, si yo vengo a poner una empresa, no tengo a quien, aún si quisiera, pues, no tengo una estructura institucional que yo pueda corromper para pedir algo a cambio, ¿no? Entonces, realmente la mayor parte de inversionistas que ha venido acá, las empresas que han venido aquí, son gente de Estados Unidos, de Europa. Hay hondureños como yo, claro, que estamos aquí, pero que no, a lo mejor no venimos de ese capitalismo de amigos y que más bien hemos estado luchando por cambiar las cosas, ¿no? Y esto ha sido para nosotros precisamente un mecanismo para de alguna manera liderar con el ejemplo, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Porque si hacemos las cosas bien y eso funciona y esto crece, pues, hey, o sea, la sociedad mira que podemos hacer cosas muy cool, ¿no? Muy bonitas en nuestro país sin tener que emigrar, porque eso es lo que pasa. Los hondureños talentosos hay un montón, pero se nos están yendo. O sea, el país se nos está quedando sin gente. Porque no hay buenas condiciones, porque no hay trabajo, porque es muy difícil emprender, ¿no? Entonces, la idea es que eso también pueda servir de ejemplo y claro, esto va a tomar tiempo, ¿no?, pero que pueda servir de ejemplo teniéndolo próximo a lo que pasa en Tegucigalpa, digamos, en la capital, sobre cómo podemos hacer las cosas bien y realmente crecer, pues dejar los rubros tradicionales en el país, la maquila, la agricultura, que son muy buenos, ¿no?, pero que podríamos aspirar a tener trabajos más industrializados. Ahora bien, yo tengo dos últimas preguntas finales, Cristian. Una tiene que ver, bueno, entiendo que en el caso de Próspera, lo que está en Roatán, bueno, hay serias dificultades con el gobierno, que el gobierno no ha podido hacer gran cosa precisamente por los estatutos jurídicos con los que se maneja Próspera, pero quisiera que me platicaras a grandes rasgos cuál es el problema de sus dificultades con el gobierno central y si esto se repite en las otras dos zonas. Sí, podemos empezar comentando cómo está, no quiero aburrir mucho a la audiencia poniéndome muy legal, pero cómo funciona la protección legal que tienen las sedes. Precisamente cuando se diseñan pensando en que tuviesen que aguantar un gobierno opositor, porque así son nuestros países, viene un gobierno y quiere votar lo que hizo el anterior, ¿no? Entonces se hizo primero la ley orgánica de las sedes, que es la ley base, digamos, se aprueba con 2/3 partes del Congreso, se incluye el régimen de sedes, el régimen especial de estas zonas económicas especiales en la Constitución de la República, lo cual también requiere 2/3 para ser cambiada, y aún si es cambiada tiene que ser ratificada en el siguiente año del Congreso, en la siguiente legislatura. Luego se firman acuerdos de estabilidad por 50 años con el gobierno y logramos que se proteja también bajo tratados internacionales, incluyendo CAFTA-DR, ¿no?, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con América Central y República Dominicana. Entonces, es un escenario bien complicado para el gobierno poder quitarlas, pero la usaron como un tema de campaña y se dijeron un montón de mentiras en la campaña electoral. Claro, el gobierno toma posesión a inicios de 2022, las sedes estaban en la cuna todavía, ¿no? O sea, no se podían defender solas, le toca al gobierno anterior defenderlas, que no podía ni defenderse el mismo. Entonces se generan muchas mentiras en la conciencia popular de que se iba a expropiar gente, de que iban a servir como un refugio para criminales, cosas que ha quedado evidenciado que no son ciertas, y entra como punto de campaña de que se van a derogar, que se van a quitar. Entonces nos ponen un punto en un trazo de colisión, ¿no?, con el gobierno nuevo. Lamentablemente para ellos no es fácil y no han podido quitarlas. Derogaron sí la ley orgánica de las sedes, la ley base, lo cual esencialmente significa que no van a poder haber sedes nuevas, a menos que en un futuro de alguna manera se reviva esa ley.
pero sí tenemos la protección constitucional y la protección de los tratados internacionales. El gobierno actual no tiene mayoría en el Congreso y la oposición que los apoyó para derogar la ley y para hacer cambios en la Constitución, lo hicieron en el supuesto de que, ok, lo estamos apoyando, pero para que el gobierno pueda tener una oportunidad de negociar con esta gente, ¿no? Con los inversionistas, y hacer los cambios que sean pertinentes para hacer algo a lo mejor más moderado. Pero eso no pasó, nunca quisieron hablar. El gobierno nunca quiso hablar. Y por eso mismo ahora la oposición en el Congreso no los está apoyando para continuar la derogación. Sin embargo, es en ese escenario donde nos quedamos en un escenario donde el gobierno está amenazando con no reconocer nuestros derechos adquiridos, porque está muy claro, legalmente está muy claro que estamos protegidos, pero el gobierno se pone en una posición de a lo mejor no querer reconocer nuestros derechos adquiridos por 50 años, y Próspera toma la decisión, Próspera Inc., que eso es importante diferenciarlo, ¿no? Tiene la sede, es un organismo de derecho público, es semejante a una municipalidad, y luego tienes la empresa desarrolladora, que es la que lo financia sus primeras etapas, y en este caso era Próspera Inc. Próspera Inc. toma la decisión de presentar una demanda en arbitraje de inversión ante CIADI, ante la Corte de Arbitraje de Inversión del Banco Mundial, por 10.700 millones de dólares. Claro, eso es una cifra muy alta por cómo se maneja el arbitraje de inversión, son proyecciones a 50 años en este caso, para buscar negociar. Es decir, yo no puedo hablar por Próspera, yo soy un residente aquí nada más, ¿no? Y trabajo en Sechelt Bank, pero soy testigo de que siempre y se mantienen los esfuerzos de lograr hablar con el gobierno. Pero eso no está pasando y sigue operando la sede, ¿no? Bajo la protección constitucional, bajo las normas que fue aprobada y en el entendido que no pueden quitarlas aún, no van a poder quitarlas por el tipo de protecciones que tienen, y si acaso buscan quitarlas, pues están haciendo una expropiación indirecta. Las otras dos sedes no han tomado ese camino, las otras dos empresas desarrolladoras detrás de las sedes no han decidido tomar ese camino, pero entiendo que también han estado teniendo problemas en algunas cosas con las que tienen que tocar el gobierno. Porque de nuevo, esto lo pueden ver como una zona libre en esteroides. Entonces, ustedes saben que una zona libre tiene que tener su propia aduana, por ejemplo, para productos que entran o productos que salen, que son importados o que son exportados, y en ese tipo de cosas ha habido problemas. Pero vamos para adelante, pues, con la protección que tenemos y creyendo en la importancia de esto, pues creyendo en que este puede ser una herramienta para sacar al país adelante. Y siempre ha sido un proyecto a largo plazo. Bien, pues mucha suerte, Cristian. Ojalá la gente de Próspera, pueda ver satisfechas las demandas y legítimas derechos que tiene. Ahora bien, Cristian, platícanos ya por último, para no quitarte más tiempo. Cuéntanos, probablemente tú conozcas más el caso de Próspera que el de las otras dos sedes, pero que nos pudieras contar cuáles son los beneficios, cuál es el nivel de desarrollo, han logrado atraer inversiones, de qué tipo, este tipo de zonas económicas, o al menos en el caso de Próspera. Sí, en Próspera ya somos más de 1,000 residentes, más de 1,000 personas que estamos sometidos a la jurisdicción, que o vivimos aquí o podemos vivir aquí. Entonces fue algo muy alegre para nosotros llegar a ese número. En Próspera me parece que ya son alrededor de más de 300 empresas constituidas. Tienes un centro financiero que está creciendo, del cual nosotros somos parte, como Sechelt Bank, como Banco Sechelt. Tienes otras empresas fintech que están operando ya desde la jurisdicción aquí, que sacan sus permisos aquí, que pagan impuestos aquí, y hay otras muchas que también están interesadas. Entonces tienes todo un ecosistema de empresas financieras creciendo bajo la regulación y la supervisión de la Autoridad de Servicios Financieros de Roatán, con unos reguladores de clase mundial, Víctor, que para qué le cuento, gente de la Agencia de Depósitos de Estados Unidos, profesores de Estados Unidos, Chirag Shah, que fue uno de los fundadores del Centro Financiero de Dubái, y también don José Luis Moncada, que fue expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en Honduras. Entonces tienes todo un sector financiero de fintech, tienes también gente haciendo cosas médicas,
haciendo terapias genéticas, haciendo cosas muy interesantes, haciendo pruebas médicas para nuevos productos farmacéuticos. Claro, todos los que lo toman tienen que ser residentes de Próspera. Hasta ahora ningún hondureño lo ha tomado. Sí hay un compañero del banco que quiere tomar uno de los tratamientos. Puedes buscar estas empresas. Mini Circle Clinic es una, GARM Clinic es otra. Gente que está haciendo cosas muy, muy cool porque te lo permite la jurisdicción, ¿no? Gente que estaba haciendo cosas en Estados Unidos, en Texas, y dicen, hey, me voy mejor a Honduras, me va a salir un poco más rápido, me sale más barato el tema regulatorio y mantienes el nivel, ¿no?, de calidad con los estándares de Estados Unidos y pudiéndolo hacer en Honduras. Tienes también algunos esfuerzos en temas de construcción, en temas de arquitectura muy avanzada, muy lindos. Gente de Zaha Hadid, de la firma de arquitectos de Zaha Hadid, trabajando, diseñando, construyendo en la zona. Entonces, estamos creciendo, pero sí, realmente nos ha afectado ese tema con el gobierno. Entonces, tal vez no estamos creciendo a la velocidad en la que estuviéramos creciendo si las condiciones fueran diferentes. Eso es por Próspera, que como les comentaba, es un poco más orientada en empresas innovadoras. Lo que está pasando en Morazán, sede, que queda al lado de Choloma, en Honduras continental, a mí me encanta Morazán, sede, porque hay algo muy dulce en la cotidianeidad y la absolutez de la libertad que ahí se respira. Es un lugar muy tranquilo. Han desarrollado apartamentos muy bonitos, de 2 habitaciones, nada ostentoso, pero bonitos, limpios, nuevos, por $120. Entonces, para una familia es una oferta muy buena comparado con lo que podrían encontrar afuera en Choloma, que le comentaba, es una ciudad muy manufacturera, no es el lugar más seguro del país. Entonces ha generado una oferta de vivienda muy importante para gente que en su mayoría son personas que trabajan en la maquila, ¿no?, o jornaleros. Es súper interesante porque el 80% de las personas son gente que trabaja ahí en Choloma, en maquila, en temas muy locales, y luego tienes un 20% de personas de alrededor del mundo, de Europa, de Estados Unidos, que están ahí viviendo porque también quieren ser parte de este movimiento y de lo que se está construyendo. Y han construido naves industriales también para atraer empresas textileras tradicionales a que se establezcan ahí. Pero han mantenido un perfil pequeño. Ellos no han seguido invirtiendo precisamente para ver cómo se desarrolla la relación con el gobierno. Y la tercera, que es Orquídea Sede, en el sur del país, ellos mantienen un perfil muy bajo. Para mí, yo digo, se pueden dar el lujo de mantener un perfil muy bajo porque ellos producen, les comentaba, chile verde, chile dulce, tomates, lo exportan y entonces no se tienen que meter digamos, como Próspera, que sí tiene que ser más vocal para atraer personas a que se vengan a establecer aquí, ¿no? Ellos están trabajando muy bien, tienen unos viveros de última tecnología en la región centroamericana. Es impresionante lo que han logrado. Quizás ellos, la Orquídea, es la que ha generado más fuentes de empleo, son 3,000 alrededor, entiendo que son alrededor de 3,000 empleados en la Orquídea, en una zona muy rural, muy apartada. Entonces realmente iba a cambiar el pueblo donde están, se llama San Marcos de Colón, en Choluteca. Entonces, a grandes rasgos, ese es el estado de las 3 sedes que están ahora operando. Yo supongo que inversionistas, académicos, estudiantes, deben de acceder a las diversas páginas web de estas sedes para poder preguntar, entrar en contacto, conocer más a profundidad. Supongo que tienen sus propias páginas web o algún medio de contacto, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro. Y yo también estoy a la disposición. Si ustedes me quieren contactar, me quieren mandar un mensaje por Twitter o a través de Víctor Hugo, con mucho gusto yo también los puedo contactar. Bien, Cristian. Ahora bien, Cristian, ya para cerrar, no sé si no te pregunté algo que tú considerabas que era fundamental señalar o que nos hables de tus proyectos. Yo veo que eres una gente muy metida en temas de Bitcoin, por ejemplo, y toda esta arquitectura del blockchain. No sé, que nos pudieras dar un último mensaje, ya sea de tus proyectos personales o bien de algo que no te pregunté o algo que tú desees remarcar respecto a las sedes.
Yo tal vez quisiera, y relacionado al banco que hemos venido a establecer aquí, quisiera comentar un poquito más sobre cómo funciona internamente la regulación en Próspera, porque es algo muy innovador en el sentido de que, y esto es particularmente importante para empresas de sectores regulados, empresas financieras, empresas médicas, de construcción. Si tú vienes, esas son industrias tradicionalmente reguladas en todos los países del mundo, que tienen su regulador, que tienen sus procedimientos especiales, sus licencias. Entonces, ¿cómo funciona acá? Las empresas, como nosotros el banco, tienen esencialmente tres opciones. Una, adoptar el entorno regulatorio de uno de alrededor de 30 países de la OCDE para que sea aplicado dentro de Próspera. Entonces, digamos pues, que vienen inversionistas japoneses que tienen una empresa en Japón, que conocen mucho el entorno regulatorio de Japón y quieren venir a que se aplique adentro de Próspera. Eso se puede hacer. O de algún estado de Estados Unidos. Eso se puede hacer. O de algún país de Europa. Eso se puede hacer. Tal vez con un costo adicional, porque tienes que contratar expertos y todo, pero te permite la aplicación directa de buenas prácticas internacionales. Bueno, esa es una opción. Elegir el entorno regulatorio de uno de esos más de 30 países de la OCDE. La segunda opción es que tú vengas como empresa a proponer la norma que a ti te parezca ideal, óptima, acorde a buenas prácticas internacionales y que sea al menos mejor, al menos igual de buena o mejor que las normas del régimen ordinario hondureño. Eso fue lo que nosotros hicimos, de hecho, en Sechant Bank. Nosotros propusimos la norma que nos aplica, la cual contiene procedimientos, requisitos para un banco, cómo es el tema de prevención de lavado de activos a nivel interno, requerimientos de liquidez y todos estos aspectos que una norma bancaria tiene que tener. Nosotros la propusimos a Próspera, al Consejo de Próspera. El Consejo de Próspera la estudió, tuvimos diferentes audiencias y consiguió opiniones de expertos, de abogados, de economistas, de banqueros, de Honduras, de Estados Unidos, de Europa, del Reino Unido. Ellos tuvieron su retroalimentación, tuvieron sus observaciones muy buenas, que fueron incluidas en lo que finalmente fue aprobada como la regulación financiera A dentro de Próspera. Y es la que nos aplica, y es sobre la cual nos supervisa nuestro regulador. Y la tercera opción es, ok, si no quieres tener un entorno regulatorio especializado, te vas por common law, directamente por derecho común, por el Código de Comercio y la jurisprudencia aplicable dentro de Próspera, que está basada en el Código de Comercio Unificado de Estados Unidos, pero perdés el velo corporativo. Es decir, los accionistas, los directores son solidariamente responsables si algo sale mal, ¿no? Hasta un múltiplo de 3. Es decir, si algo sale mal por $100,000, tú, Cristian, si eres el director de esta empresa, eres responsable hasta por $300,000. Entonces, son esas tres opciones. Y diferentes empresas convivimos en el mismo régimen, en Próspera sede, pero observando diferentes entornos regulatorios. Entonces, es algo que eso sí no existe en ningún lugar del mundo y ha sido muy especial para mí haber sido parte de esto, poder diseñar la norma, conseguir la licencia bajo la norma y ahora operar el banco bajo la norma. Y ahora sí tal vez se cuenta un poco del banco, ¿no? Ya empezamos a operar en enero, estamos muy alegres por cómo hemos ido creciendo. Lo que nos diferencia de otros bancos es que la API, el API, que es esencialmente el lenguaje para que el software del banco se comunique con otro software, es abierto para todos los clientes. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Usted, Víctor, si usted tiene una zapatería o tiene un salón de belleza o tiene un bufete de abogados, tu experiencia con tu plataforma de home banking, de banca en línea, es igualita, ¿no? O sea, tú entras y es la misma cuenta, son las mismas opciones, es la misma experiencia para todos los clientes, para todos los usuarios financieros. Nosotros, por el tema de que la API es abierta, puedes customizar tu experiencia con el banco. Claro, tal vez a muchos clientes esto no les interesa, pero a los clientes que son desarrolladores, que entienden un poco más de tecnología o que son empresas transnacionales, es muy atractivo. ¿Qué tal que usted pueda venir y conectarse a la API del banco, conectarse a su banca en línea
su sistema contable, ¿no? Su SAP, por ejemplo, o su QuickBooks, y así poder automatizar pagos para pago de quincena, de planilla, ¿no? Digamos que en esa quincena un empleado hizo horas extra o se ganó un bono por alguna cosa, y eso usted, claro, lo refleja en su sistema contable. A la hora de hacer el pago de planilla no tiene que volver a hacerlo, introducir esa información en su banca en línea. Su banca en línea ya lo hace automáticamente porque está conectado con su sistema contable. Entonces, para nosotros eso nos parece muy, muy interesante y ha sido muy bien recibido por empresas de tecnología, principalmente en la región. Estamos muy orgullosos de esos. Y el otro tema es de que en Próspera también tenemos el Bitcoin y son 4 criptos en general, son consideradas como si fueran de curso legal. Bitcoin, Ether, USDC, USDT y DAI son consideradas como si fueran de curso legal. ¿Qué significa esto? Que no son de obligatoria aceptación. Es decir, las empresas no es que están obligadas a aceptarlas, pero si las aceptan, no generan impuestos adicionales diferentes a lo que fuese aceptar cualquier dinero, no aceptar dólares o aceptar lempiras aquí en Honduras. Entonces, para nosotros eso nos ha permitido a nivel regulatorio abrirte una cuenta en una stablecoin, en USDC muy fácilmente, al lado de una cuenta en dólares. Entonces nos ha puesto en una posición muy, muy privilegiada de poder estar haciendo cosas muy innovadoras en la región, trabajar con clientes muy innovadores, y vamos para adelante, seguimos creciendo, ¿no? Y nos pueden buscar como Seshat Bank en Twitter, en LinkedIn, y estamos a la orden. Muy bien, pues muchas gracias por esta explicación tan amplia sobre las zonas económicas y también sobre el caso de Próspera y lo que vienen haciendo, en este caso, el banco. Bueno, pues me parece que realmente va a ser muy útil para mucha gente en América Latina que puede ver esto, bueno, como un incentivo para seguir hablando del tema y sobre todo, pues tratar de concretarlo con diversas modalidades en cada uno de nuestros países. Pues muchas gracias, Cristian. Yo te agradezco mucho, te agradezco a nombre de México Libertario y de nuestros amigos de Somos Innovación. Yo pido a los amigos que nos siguen, bueno, pues que sigan a Cristian también en sus redes sociales. Vamos a colocar todos sus datos de contacto. Y bueno, yo les agradezco mucho y que tengan todos ustedes una feliz tarde. Gracias, Cristian. Gracias, feliz tarde. Follow me.